Ya puedes escuchar Radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo las 24 horas, los 7 días de la semana, por www.radiolavozdelaverdad.org. Y quiero que usted lo asimile, lo vea de esta forma para ir creciendo. Pero quiero hablar acerca de, ¿cuántos han oído hablar de la Torá? La Torá es el nombre hebreo, en griego Pentateuco, que significa 5 volúmenes, o los primeros 5 libros de la Biblia, o los libros de la ley. Los primeros 5 libros que Moisés escribió para el pueblo de Israel. Cuando se escucha la palabra Torá, lo que seguro viene a la mente de muchas personas es tal vez un pergamino cubierto de antiguas palabras hebreas. Pero en un sentido más amplio, déjeme decirle, la palabra Torá se refiere al cuerpo entero del aprendizaje judío, desde los primeros capítulos, oiga bien, de la Biblia o la Sagrada Escritura hasta nuestros días. Pero esta palabra tiene un origen bien interesante, que sorprende, oiga bien, porque proviene del ejército. ¿Cuál es? Mire, hace poco los judíos, el pueblo de Israel, estaban celebrando en todo el mundo la fiesta bíblica llamada Shavuot. Shavuot o Pentecostés, conmemorando el día en que el Señor les entregó la ley o la Torá allá en el monte Sinaí. La palabra Torá es pues usada como un sinónimo judío de las Escrituras, pero como le vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, como a mí me gusta ser preguntón, y yo sé que ustedes son personas que les gusta responder, ¿alguien de ustedes me podría decir cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Ajá. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Los cuales le fueron dados al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahora, pero vamos a referirnos porque esta palabra Torá en el idioma nuestro significa instrucción. O sea, y proviene de una fuente sorprendente, como una flecha de fe. Mire, la palabra hebrea Torá viene de la raíz yar, que significa literalmente disparar una flecha. Porque en la Biblia esta palabra usualmente estaba reservada para hazañas militares, para personas que cazaban, como David cuando le dijo a Jonatán en 1 Samuel 20:20, no me la busque, dice: lanzaré 3 flechas hacia ese lugar como si estuviera tirando al blanco. Y oiga bien por dónde vamos, porque la palabra disparar en hebreo también es yoré, de la raíz yar. Pero ¿cómo se relaciona el tiro con la instrucción? Eso sería, vamos a dejar que la palabra nos instruya. En fin, lo que quiero darle a entender a ustedes es esto, que el maestro, un gran maestro, que en hebreo es la palabra moré, debe ser un tirador preciso, dar en el blanco. ¿Por qué? Debe acercarse a su presa en silencio y entonces disparar flechas de sabiduría al corazón y a la mente del estudiante. Entonces, permitiendo que esta instrucción, se establezca. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Yo vengo con toda la humildad y el amor del mundo a tratar de disparar esa flecha o esa instrucción, porque a través de la Escritura nos vamos a dar cuenta no lo que a mí me parece o no me parece. Porque lo que a mí me parece o no me parece es algo opcional y usted no está en la obligación de hacer lo que yo digo, lo que yo hago. Pero el problema es que aquí la instrucción dice que vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada. Y ahí sí tenemos que obedecer. O también podemos desobedecer si queremos, pero sabemos la consecuencia. Quiero hablar del tema de la desnudez. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de ese tema de la desnudez en la Biblia? ¿Verdad? Y mire que es importante porque hay cosas que nosotros las hacemos quizás porque no sabemos,
porque las ignoramos o muchas veces ya las sabemos y las seguimos haciendo. La importancia aquí es que yo no he venido a juzgar ni a condenar, ni a decirle a usted que lo haga o que no lo haga. Al menos en la iglesia tenemos que hacerlo, porque es casa de Dios. Pero la importancia que quiero que sepamos es que a partir de hoy nos vamos a dar cuenta y vamos a ir conociendo más a nuestro Señor. ¿Cuántos creen que Él es su Señor? ¿Cómo se llama su Señor? Si el Señor Jesucristo es su Señor, dígale, repita, Señor, háblame. Quiero abrir mi corazón para recibir tu instrucción. Dispara esa flecha de fe en mi corazón. Vamos a ver entonces qué dice el Señor. Miren Génesis 25, vamos a comenzar este estudio. Génesis 25, dice la Escritura, gloria a su nombre. Génesis 25. Dice, y resulta que Adán y Eva, ya todos han oído hablar de la historia de Adán y Eva. Y dice que después que ellos cayeron en pecado, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero había una cosa, no se avergonzaban de estar desnudos. Entonces, antes de la caída de ellos, exponer el cuerpo no causaba tentación. Pero hemos visto que cuando el pecado entró, la relación entre Adán y Eva, póngale capítulo 3, verso 7 de Génesis, la relación después de que ellos, entre Adán y Eva, reconocieron su desnudez. Mire lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y que se dieron cuenta. Conocieron que estaban desnudos. Primero no se avergonzaban. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Hay un antes y un después. Antes ellos, el pecado no había entrado, eran inocentes. Andaban desnudos, no se avergonzaban, no causaba tentación ni el uno ni el otro. Pero después que cayeron en pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos quisieron hacer lo que ellos quisieron, cubrir ellos su vergüenza. Inmediatamente dice que cosieron. No dice coser de coser con fuego, no. Cosieron, entrelazaron. ¿El qué? Hojas de higuera y se hicieron nada más que delantales. No se taparon todos, solo sus partes se hicieron delantales. Ese fue lo que ellos dijeron. Bueno, ya estamos desnudos, vamos a tapar este problemita con esto y se acabó. En la mente de ellos, como muchos de nosotros, creemos que vamos a tapar esto, ¿verdad? Pero nadie se va a dar cuenta. ¡Ojo! Tal vez podemos a la gente engañar, pero hay un Dios que todo lo ve y a Él no lo vamos a engañar nunca. Ahora, hemos visto que un delantal no era una ropa adecuada, por ende, Dios tuvo que hacer algo. Ahí en el verso 8, ¿qué dice del 3? ¿Quién me quiere ayudar? Vamos a ver, otro predicador, ¿todavía está en fuego o ya se está enfriando? ¿Siente los carbones todavía? ¿Siente todavía? Ajá, vamos a ver. Y oyeron la voz de Jehová. Oyeron la palabra de Dios. Ahora repita conmigo. Yo he venido a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver. Ellos oyeron la voz de Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Que se paseaba en el huerto el aire del día. Al aire del al aire día. del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Miren lo que hicieron inmediatamente cuando oyeron la palabra de Dios. Y es lo mismo que hace la gente hoy en día. No, yo no quiero saber de eso. Ellos se escondieron inmediatamente. Oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Inmediatamente cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. Perdieron su inocencia.
A partir de la caída observamos que Dios requiere que el hombre se cubra. La vergüenza relacionada con la desnudez sucede en otra ocasión con Noé. Vamos a ir a Génesis capítulo 9, del verso 20 al 23. Ya vamos a entrar, esto es nada más una introducción. ¿Vea? Génesis 9, 20 al 23. Mira lo que pasa. ¿Usted cree que la desnudez trae vergüenza? ¿Qué piensa usted? Manuel Hermes, ¿traerá vergüenza la desnudez? No. Pero la gente no, la gente lo ve normal ahora. Si ya dentro yo creo que 5 años más van a andar desnudos en la calle. Sí. Sí. Y el hombre carnal contento de la vida, que de las mujeres así. Porque sí, claro. Si es que hay gente que no se aguanta que sea verano. Entonces, ¿qué es lo que dice, hermano? Otro predicador necesito, vamos a ver. Esto es cuando terminó el diluvio. Mira lo primero que hizo Noé, nomás salió. Después comenzó Noé a labrar la tierra. No, a labrar. A labrar la tierra y plantó Una viña. Nadie lo mandó a plantar una viña. Dios no le dijo que fuera a plantar una viña. No, en ningún momento. ¿Qué dice el verso siguiente? Y no solo plantó la viña, ¿qué fue lo que hizo? y bebió del vino y se embriagó. Mira. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Plantó la viña, bebió, se emborrachó y quedó desnudo en medio de su casa. Se quedó desnudo. ¿Qué dice el otro verso? 22. ¿Qué dice? Y Cam, padre de Canaán, vio el que, hermano, la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. 23. Entonces los otros 2 hijos de él, Sem y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros ellos y empezaron a caminar hacia atrás. ¿Para qué? Sin ver a su padre. El otro hijo les dijo: vayan a ver a mi papá cómo está. Vayan a verlo cómo está. Vio la desnudez. Estos 2 hijos no. Estos no quisieron hacer eso. Dice que pusieron sobre sus hombros, agarraron la ropa y se fueron caminando hacia. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Note usted, quiere decir que si este tema está en la Biblia, es que la desnudez es algo importante para Dios y algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Hay un libro que se llama Su ropa habla por usted, de Elizabeth Humford Rice, esposa de un pastor bautista, y dice, y en ese libro nos provee 3 verdades con relación a la importancia por qué Dios puso ropa a Adán y a Eva. Porque fue Dios que los vistió. Les dijo: no. Ustedes no se van a vestir como ustedes creen. Yo los voy a vestir. La Biblia dice que les hizo túnicas. Túnicas son hasta abajo. Los cubrió por completo. Entonces, miren lo que dice. Ante todo, hermanos, la ropa de Adán y Eva, que ellos se hicieron los delantales, estaba reflejando su condición espiritual. Oiga bien, su ropa lo que estaba revelando, sus delantales, que eran pecadores. Así que quiere decir que nuestra ropa revela algo acerca de nuestra condición espiritual. Habla mucho. Y vamos a ver en la escritura que después de la caída de Adán y Eva, ellos se hicieron conscientes de algo, hermano Luis. Que ahora ellos empezaron a ver que él y ella eran diferentes. Porque cuando Dios les dijo a ellos que iban a ser una sola, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 van a ser una sola carne. En su inocencia, ellos no veían esa diferencia porque eran, como Dios les dijo, una sola carne.
Pero a raíz del pecado, cuando ellos se cubren, primero que conocen ellos es que ella es diferente que yo. Estaban descubriendo su masculinidad y su lado, ella el lado femenino. Miren lo importante de esto. Porque en la creación perfecta, Adán y Eva estaban conscientes de su unidad, no de sus diferencias. Entonces Dios ha puesto en el ser humano, en la conciencia humana, un conocimiento innato de la distinción de lo que es un hombre y una mujer. Eso lo sabemos perfectamente. Ahora, esto afecta a los mandamientos que Él da acerca de la ropa. Vamos a ir viendo porque podemos observar que en la creación perfecta, Adán y Eva no sintieron necesidad de cubrir sus cuerpos. Pero en el caos arruinado del pecado, de la caída, sabían ellos por instinto que tenían que cubrirse. Entonces, miren lo que vamos a seguir viendo. 1 Corintios 15, 43. Otra escritura. Ahora, cuando el pecado vino, hermanos, esos cuerpos hermosos que fueron creados en honra y gloria, la máxima creación de Dios, mire que cuando hizo la creación, todas las cosas dijo, hágase, hágase, daba la orden. Pero cuando llegó al hombre, dice que formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Dios lo formó con sus manos. Era la máxima, la obra maestra de Dios, el ser humano. Ahora, mire lo que dice, pero aquí ya fueron sometidos a deshonra y a debilidad. 1 Corintios 15, 43. Yo lo veo ahora como que ya se está apagando el fuego, ¿verdad? ¿Ya se apagó? No, vamos a ver. Si no vamos a hacer, ¿sabe cómo hacen? Yo me da risa a veces he ido a mi niño a verlo a la escuela. Y yo le veo que si se empieza, la profesora cuando ya los mira que empiezan a apagarse o a dormirse, los levanta y empiezan, vaya, todo, y los programas y empiezan a hacer ejercicio. Yo creo que vamos a hacer aquí. Tenga listo el canto. Porque si yo veo que ya me están apagando, vamos a encender, a darle otra vez, a darle viento para que sople no se apague esto. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que alabarle. Sí. De verdad que usted no espere que yo le diga cuánto dicen gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? No espere. Usted tiene que aprender. No porque yo le estoy diciendo por mí, no. Por Él. Gloria a Dios. Dígale fuerte a Él cada vez. No solo cuando yo le diga, usted no es robot o va a poner un botón aquí. Digan gloria a Dios. Digan amén. No. Que usted lo sienta, hermanos. Así como cuando un padre le dice a su hijo o un hijo le dice a su papá y a su mamá, te quiero. Yo no lo ando forzando a él que me diga te quiero o me dé un beso. No, de repente él llega y me dice, papá, te amo, y me da un beso. O yo de repente le digo, venga, mijo, venga para acá, y le doy un beso. Y no es acaso es nuestro Padre Celestial, pues. Y decirle, sí, Señor, te amo. Gracias, Jesús. ¿O le da pena? Ya sabe quién es el que pone la pena. Y ese no tenemos que darle, pero ni las gracias, no merece nada. Ese es un mentiroso, padre de mentira. El chamuco, para los de México. Sí, el animal, la serpiente antigua, Satanás. 1 Corintios 15, 43, ¿qué dice? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea que tenemos que hacer morir esta carne y sus deseos. Esta lo que quiere es libertinaje. Una cosa es libertad y otra libertinaje. Esta quiere libertinaje. La propia libertad la da Cristo. Y dice, se siembra en debilidad, que matarla, pero resucitaremos en poder. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Miren, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver el 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. 46. ¿Qué dice, hermano Luis? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, porque nacemos de nuestros padres
como humanos, tenemos que vivir en esta tierra. Eso es lo primero. Pero una vez nosotros conocemos este evangelio poderoso, dice que tenemos que nacer de nuevo en un ser para llegar a ser un ser espiritual. Porque esto va a volver a la tierra de donde fue tomado. Esto es polvo, hermano. Pero cuando nacemos de nuevo del agua y del espíritu y nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, somos llenos del Espíritu Santo, vivimos una vida en santidad, nacemos como el Señor Jesucristo dijo, para ser un ser espiritual de acuerdo a la imagen de Cristo. Por eso dice, lo espiritual no es primero, porque no nacemos en esa condición. Lo primero que hacemos es lo animal o terrenal. Lo está hablando en un término, no es que seamos animales, no, que está hablando de lo terrenal, de lo material. Pero luego, lo espiritual. ¿Qué dice el 47? 47. Él dice 47, vamos a ver. El primer hombre, vamos a ver, hermano Francisco. El primer hombre es de la tierra. Terrenal. Terrenal. Ajá. El segundo hombre que es el Señor Es del cielo. del cielo. Mire, 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los. O sea que el que quiera seguir viviendo en la carne, pues es de la carne. ¿Sabe usted qué es lo que vamos? Yo le hice una pregunta aquí. Me va a sonar tal vez un poco infantil. No crea que el celular lo tengo porque estoy esperando llamada. No, estoy grabando porque esta predicación se va para la radio el día miércoles. ¿Verdad? Tenemos la radio 24 horas, entonces va para allá. Hay mucha gente que llama. Gracias a Dios, hoy nos llamaron de México, nos llamaron de Guadalajara, de Saltillo, Coahuila. Tenemos gente que nos llama de la Ciudad de México, gente que nos llama de Tamaulipas, varias partes de México, de Paraguay, de Buenos Aires, de Argentina me hablaron, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Entonces la gente está escuchando. Lo que usted está escuchando aquí, lo está escuchando la gente. ¿Y sabe qué me dice la gente? Ay, pastor, cuánto quisiera estar yo en su iglesia. Ay, hermano, le doy gloria a Dios porque hay muchos que desprecian la iglesia estando aquí. Pero bien, bendito sea usted, hermano, que está comiendo aquí junto conmigo. Y el Señor lo va a bendecir. Y lo está bendiciendo. ¿Verdad? Entonces, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué cree usted que come el diablo? ¿Cuál es la comida de Satanás? El menú de él. Se la voy a adelantar porque es un mensaje que yo tengo, el menú del diablo. Las almas, dice. ¿Cree usted que las almas son las que comen? Hacernos pecar. Hacernos pecar. ¿Y quién cree usted que le provee el alimento al enemigo? Nosotros. ¿Por qué, hermano? Cedemos a las mentiras o a las trampas que nos ponen. ¿De qué estamos hechos? Dice, fue lo que dice la Escritura en Génesis 3, cuando llegó la maldición a la serpiente. Vamos a Génesis 3. Quiero ver algo en las maldiciones. Para ver esto, para que usted vea. Y de ahí en adelante, hagamos que se muera de hambre ese diablo mentiroso. No le demos de comer. ¿O le quiere seguir dando de comer? ¿Lo quiere mantener gordito? No, vea. Que se muera de hambre ese mentiroso, vea. ¿Ah? Sí, del verso, vamos a ver, verso 2. Sí, del 3. 4, 5, 6, vamos a ver. Siga. Ahí, atrás. Ok. Dele uno para atrás. Dele otro. Ahí. Ahí, ¿qué dice, hermano Luis? Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Sabe quién es la serpiente, verdad? Sí. Satanás. Ajá. ¿Qué le dijo el Señor a la Por serpiente? cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ajá. Sobre tu pecho. O sea que ese animal caminaba. No todo el tiempo se arrastraba. Tuvo patas. ¿Usted ha visto los chinos cómo tienen ese animal, el dragón que tiene? ¿Sabe cómo le llama la Biblia a ese animal? En Apocalipsis. Le llama dragón. Serpiente antigua, Satanás, la misma que adoran ellos. Pero no le vaya a decir a nadie. Solo hay un montón de gente que lo va a oír y usted. ¿Verdad? Entonces,
Ese animal tenía patas, ese animal, pero le dijo, desde ahora te vas a arrastrar sobre tu pecho. Mire, sobre tu pecho andarás. ¿Y qué va a comer? Le dijo. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuándo ha visto usted una serpiente que come polvo? Ellos comen ratones. Pero como dice que iba a comer polvo. ¿De qué estamos hechos nosotros? De De polvo. polvo. ¿Quién le da de comer entonces cuando pecamos? Nosotros mismos lo engordamos. Porque es lo que él va a comer, pecado. Ese es el menú del diablo. No sé si usted quiere seguirlo alimentando. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, a quien le estamos dando de comer es al enemigo, porque eso es lo que va a comer él. ¿Verdad? Gracias por decir gloria a Dios, hermano. Sí. Entonces, miren, hermano. La Biblia dice que somos pecadores y que estamos sujetos a las tentaciones de pecadores. Es necesario que cubramos nuestros cuerpos, hermanos. En estas tres verdades podemos, hermanos, que nos ayudan a decidir cómo Dios quiere que nos vistamos. Ahora vamos a ver algo bien importante en Éxodo 20, verso 26. ¿Quién me quiere ayudar a predicar ahora con las escrituras? Solo uno, no todos, solo uno nomás. La hermana está, ella, porque veo que está con ganas, está encendida, está que quiere ella leer la palabra de Dios. No está, ¿verdad que sí? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Va a ver cuando llegue a su casa, se va a acordar de estas palabras cuando llegue a su casa. No se va a aguantar que sea el otro sábado o domingo para venir otra vez a la iglesia. Va a quedar un gozo, esa llama en usted. Esa llama del Espíritu Santo, que Él tiene más hambre, más hambre. Me puede llamar si quiere seguir escuchando, me llama y vamos a tener otro culto a su casa si quiere. No hay problema. Éxodo 20, 26. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Vamos a ver. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Resulta que cuando el sacerdote iba a entrar a la iglesia, le dijo que no iba a subir por gradas para que la desnudez no se descubriera, porque cuidadito venir desnudo a la casa de Dios. Cuando uno viene a la casa de Dios, hermanos, tiene que venir con respeto y reverencia. No. A ver, así va. O cruzar el pie. A ver qué pasa. No, no es así. La casa de Dios se respeta. Porque los sacerdotes lo primero que les dijo es, miren, hasta para subir gradas, tengan cuidado, que su desnudez no se descubra. Ahora usted me va a decir, sí, pero es que yo no soy sacerdote. Eso es para los sacerdotes, que es un tipo del pastor en estos días. Eso es para usted, no para mí. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo eso? Mire, vamos a ver la otra antes de la que vamos. Éxodo 28, verso 42. Éxodo 28, verso 42. Vamos a ver otro valiente. 42. Otro valiente que quiera leerla. Otra recomendación que Dios dio. Solo uno nomás. No necesito que todos hablen. Solo uno. Uno nomás, por favor. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serás desde los lomos hasta los muslos. Muslos. ¿Cuáles son los lomos? Todos conocemos que estos son los lomos, pero los lomos no son esos. Los lomos son la parte esta donde está la fuerza del hombre. La fuerza del hombre no está aquí. ¿A dónde está? En esta parte. Por eso es que cuando alguien hace una mala fuerza, salen hernias. Porque cuando usted... Y le enseñan cómo cargar para que no le vaya a salir una hernia. Porque la fuerza del hombre está aquí en los lomos. Estos son los lomos, esta parte. Nosotros le decimos lomos a esta de la espalda. Entonces dice que los calzoncillos iban a ser de los lomos hasta ¿dónde? ¿Cuáles son los muslos? Hasta la rodilla, no, más abajo. ¿Cuáles son los muslos entonces? Estas son las piernas. ¿Y los muslos cuáles son? Eso, hasta ahí. Pero ahora no. Ahora
es una rayita nomás. Y unos que no se ponen, ya no usan. ¿Por qué no usan? Porque me gusta andar más libre, más cómodo. Y hasta el tipo de tela les dijo. ¿De qué dijo que iban a hacer? De lino. Yo después le voy a hablar por qué especificó las telas. Dijo que no se mezclara el lino con el algodón. Él les dice, ¿por qué le empezó a hacer eso Dios con el pueblo de Israel? Era porque quería que ese pueblo fuera diferente y se diferenciara de los demás pueblos paganos. Quería que fuera un pueblo. Ahora, la iglesia tiene que diferenciarse del mundo, porque la iglesia es un pueblo escogido. No es que ya no, se los va a hacer así los calzoncillos, ¿verdad? Manga larga, porque ya. Pero mire, ajá. Pero ahí creo que está hablando de pantalones y de calzoncillo, como que le llamaban pantalón. ¿Será lo mismo calzoncillo que pantalón? No, ¿verdad? Porque si dice que este de los lomos hasta es un pantalón. Ellos no usaban pantalones, usaban túnicas. Sí, ellos no usaban pantalón, usaban túnicas. ¿Por qué quiere usted que ahí dijera ahí? Y te vas a poner unos Levi's o unos búfalos, ¿verdad? No, calzoncillos, ropa interior. Está hablando mire hermano, ¿usted tenía alguna idea de esto? Que Dios se fijaba hasta en la ropa interior. ¿Verdad que nunca se le cruzó por la mente? Y mucha gente lo ignora. Porque lo ven como algo, yo no creo que Dios se fije. Si Dios no se fijara, no estuviera escrito. Pero si Dios ha dejado escrito con minuciosamente estas cosas, es porque Él se fija en cada detalle. Es que Él quiere que la novia, la iglesia, vaya y se vista como Él quiere. Yo si tengo una novia que anda enseñando todo allá afuera, yo le digo, mire mija, si usted quiere que sigamos siendo novios, yo quiero que por favor cambie su manera de vestirse. Si ella se pone rebelde y me dice si le gusta, bueno, y si no también, pues ¿qué es lo que me toca? Dejarla. Porque si imagínese el problema que me está dando ella siendo novia, imagínese ya esposa. Y yo tengo que ver que la novia que estoy buscando sea una mujer, porque la quiero que sea la madre de mis hijos. Quiero que sea mi esposa para toda mi vida. Dios dice que la iglesia es su novia. Y Dios quiere que su novia se vista como Él dice. No como yo quiero. Entonces, miren lo que dice. Entonces, hasta los muslos dice. O sea, cuando ellos entraban para servir a Dios, en las cosas sagradas tenían que cubrir su desnudez. Ahora usted me va a decir, pero ese es para el pastor. No para mí. Yo no soy sacerdote. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice usted, hermano Francisco? ¿Será solamente para el pastor? Póngase de pie, hermano. Vamos, me va a leer esa escritura. Como un predicador en voz alta. ¿Qué dice, hermano? ¿Más vosotros es en general la iglesia o solamente el líder? En general. General la iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué somos? Dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué somos? Linaje ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué son ustedes, hermanos? Linaje escogido. ¿Y qué más? Real sacerdocio. Sacerdotes. Y no que solo el pastor. Él está hablando a todos. Ahora, ¿tú quieres ser un sacerdote de Dios? ¿Quieres ser un linaje? El linaje es el abolengo, ¿verdad? Qué hermoso que yo me llamara Alexander del Castillo y Perpetuo y como todos esos gente de abolengo y de arco y de flechas y todo lo que se ponen. Cuando me dio su apellido, yo me siento que vengo de un linaje distinguido de sangre azul. Aunque sea más aguacatero que los aguacateros, ¿verdad? Pero mire qué precioso. ¿Por qué es que nosotros somos un linaje escogido? Porque el momento que la sangre de Jesucristo fue aplicada a nuestras vidas, venimos de un linaje perfecto. En el ADN nuestro dice Jesús. Ahora nosotros tenemos un linaje, tenemos una descendencia. Venimos de parte de Dios, nacido de nuevo. Entonces dice que somos linaje escogido. Sois real sacerdocio. ¿Qué más? Nación
¿Qué es ser santo? Que me ponga en una esquina allá paradito con un vestido. No. Cuenta un pastor una vez que una persona que profesaba la religión católica, ¿verdad? Llamamos a nuestras, pues, las personas católicas porque es gente muy buena. Dice que las invitaron a la iglesia. Ahí fue en Estados Unidos, en California. La iglesia de nosotros allá. Y dice que cuando entró y dijo, bueno, ¿y los santos dónde están? Porque esperaba ver cómo lo hace la iglesia. Y le dijo, no, es que no han venido todavía, ya vamos a comenzar el servicio. Eran los que estaban, los hermanos. La Biblia les llama que son santos. ¿Qué dice que somos? No somos santos, ¿no? Hemos sido santificados por la gracia y la misericordia y el bautismo en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más somos? ¿Pueblo? Adquirido por Dios. Miren, o sea, somos un pueblo que Él ya compró con su sangre. Le pertenecemos a Él. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué somos todo eso, hermano Francisco? Para que anunciéis. Hermano, y si usted tuviera una venta y le urgiera vender, como que más o menos, como vamos a poner un puesto de naranjas, hermano. ¿Usted cree que vendería naranjas? ¿O qué es lo que hace esa gente? Grita. ¿Verdad que grita, verdad? Ese es un anuncio. Están anunciando su producto. Vamos a ver, hermano, anuncie usted. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿A qué viene usted? ¿Para que qué, hermano? Para que anunciéis, hermano, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué hermoso es el Señor. No me dele gracias a Dios, me dé gloria a Dios, hermanos. Mire qué bueno es el Señor. De las tinieblas, aquel que nos llamó, mire, que para que anunciemos las virtudes, el poder de ese Cristo de la gloria que nos llamó de las tinieblas. Virtud es poder. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? El poder de Dios, hermanos, que realmente sana, salva. Entonces, como sacerdocios santos, ¿cómo debemos venir a la presencia de Dios? ¿Cómo llegaban los sacerdotes? Llegaban así todos. ¿Ah? ¿Estás seguro? No llegaban así, todos así, y así, no. No, ¿verdad? No. Esa palabra es importante. Dispuestos. Con gusto. De orar a Dios. Bueno, si mi Señor dice que tengo que andar arregladito, y especialmente para Él, pues así voy a andar porque yo quiero agradar a mi Señor. ¿Ya? Pero si voy a andar enseñando el pecho, que a veces ni pelos tiene, y se cae toda la gordura, yo por lo menos, yo si anduviera así, se riera a la gente. Andar como hijo de Dios. Mire, yo me acuerdo, yo tenía la edad de mi niño, más o menos 7 años en mi país. Y usted bien distinguía a un hermano evangélico. Usted decía, ese es evangélico. En su forma de vestir, usted lo notaba rapidito. Yo sabía, cuando venía decía, no, ese es hermano evangélico. Tanto las hermanas como los hermanos, usted sabía quién era evangélico. Hoy no sabe usted quién es quién. No sabe quién es quién. Porque ya lo ven como algo que no es necesario. Gloria a Dios. Pedro hizo algo. Vamos al libro de Juan, capítulo 21. ¿Se está gozando, hermanos? ¿O no? Es que estamos aprendiendo que esto se va a poner bueno. Juan, capítulo 21, el verso 7. Vamos a ver el libro de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Versículo número, vamos a comenzar para sentirle sabor al contexto, qué es lo que pasó ahí, porque Pedro, después que negó al Señor, ¿sabe qué hizo, hermano? ¿Sabe qué es lo primero que hizo cuando alguien espiritualmente está mal? Miren lo que hizo Pedro. Vamos a ver el verso 1. Gloria a Dios.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Oiga, se manifestó. Oiga bien lo que va a pasar. Estaban juntos Simón Pedro, el que lo había negado, Tomás, llamado el Didimo, el incrédulo, Natanael, el de Caná de Galilea, el otro, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Había varios ahí. Simón Pedro les dijo: ¿a qué lo llamó el Señor cuando le dijo vayan y hagan discípulos a las naciones? ¿A qué lo envió el Señor a los discípulos? A pescar. Eso es lo que hacían ellos. ¿A eso los mandó el Señor otra vez a pescar o los mandó a predicar el evangelio? A pescar alma. ¿Ah? A pescar alma. A pescar alma, vea. Le dijo: tú eres Simón Pedro. Porque pues así le puso, porque se llamaba Cefas en hebreo, que significa piedra. Pero le dijo: ahora ya no vas a ser pescador, hoy vas a pescar hombres, le dijo. Pedro dijo: ¿obedeció el mandato Pedro o qué fue lo que Pedro hizo? ¿Fue a pescar almas? ¿O se fue a pescar otra vez lo que hacía antes? Voy a pescar, dijo. Dejó a un lado todo lo que el Señor le había dicho, dejó el ministerio y se regresó a su antiguo trabajo. Y no solo eso, sino que los otros, y es el problema que cuando a veces se va alguien de la iglesia, hay otros que lo siguen y vuelven a las mismas andadas. Vamos nosotros también contigo, le dijo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada toda la noche. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les había cegado el entendimiento, no lo conocieron. Y se les había manifestado. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les preguntó todavía. Ellos respondieron: no. ¿Qué iban a tener si no habían agarrado nada? Él les dijo: echad la red a la derecha. Oiga bien, ya lo había hecho una vez. Hoy, para que ellos conocieran quién les estaba hablando, se la volvió a repetir y le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, esa parte me gustaría que la leyera, hermano Francisco. ¿Qué dice? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Hermano, póngase de pie. Póngase de pie, hermano. ¿Qué dijo? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué había hecho Pedro después que se fue? Dejó el ministerio, dejó la iglesia, dejó las instrucciones del Señor y se fue de vuelta a pescar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se quitó la ropa, se desnudó. Miren la condición espiritual. Refleja mucho la ropa. Pedro, cuando dijo es el Señor, ¿qué hizo primero? Se volvió a vestir. Miren, se volvió a vestir porque dijo: voy a la presencia de mi rey. Me se vistió. ¿Qué más dice el otro? El 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya el Señor ya había puesto el pescadito y el pez. Ya tenía todo listo el Señor. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. O sea, toda la noche no habían agarrado ni siquiera. Y ya para amanecer con una palabra que el Señor les dio. O sea, con mis propios hermanos, cuando están allá afuera y se van de la gracia de Dios, quieren hacer las cosas a su manera.
y vivir como ellos quieren, a su manera, hacer su voluntad. Yo voy a ver qué hago por allá. Y se dan cuenta de que por allá les va mal, porque la única forma de que ellos pueden realmente tener felicidad, gozo y victoria es en la presencia de Jesucristo. Hay otra. Especialmente cuando ya conocen. Y le dijo Jesús: venid, comed. Mire qué misericordia, qué amor del Señor. En otro les pudo haber dicho: bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿A qué los mandé a ustedes yo? ¿Por qué se han desnudado? No, hijitos, les dijo. Miren, hijitos, les dijo. Y les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos, ¿qué, hermanos? Ninguno de los discípulos les dijo: Jesús, venid, comed. Y de los discípulos se atrevía, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: Ajá. ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Qué habrá pasado en ese momento, hermano? Que nadie, todos calladitos. Y ninguno se atrevía a decirle: ¿y usted quién es? Pero ellos sabían que era el Señor. O sea, estaban tan asustados, estaban avergonzados. Yo creo que de las dos, ¿no? De las dos, ¿verdad? Avergonzados y espantados. Exacto. Qué vergüenza que desnudos. Desnudos. Ya voy a hablar porque habemos hermanos en la iglesia que tenemos todavía a decir que somos hijos de... Y andamos hay gente que anda en la casa en calzoncillo. Desnudos. Se quitan la ropa delante de los hijos de la esposa. Salen sin camisa a la calle como que tuvieran el gran cuerpo, digo yo, para echarles atlas para enseñar ese físico. Y parecen zancudos. ¿Qué enseñan, digo yo? Es vergüenza. Una condición espiritual pobre. Eso no es de Dios, hermanos. Ya le voy a mostrar otra que el diablo se aprovecha de eso, de la desnudez. Con Biblia se lo voy a probar, no porque yo diga. No me voy a tirar piedras a mí porque no es cosa mía. Se lo voy a probar con la palabra de Dios. ¿Quién dijo que les iba a hablar? ¿A quién le pidió usted que les hablara esta noche? ¿Se acuerda a quién pidió que les hablara? ¿Quién pidió usted que le hablara esta noche? ¿Que me hablaran a mí? A todos, a todos. ¿Quién dijo usted que quería que le hablara? Dios. ¿Ya? La palabra. Entonces, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: miren, como nada, todos calladitos, él esperó que comieran todos. Jesús les dijo a Simón Pedro: ¿por qué se habrá entendido con Simón, hermano Francisco? Y no, los otros estaban ahí también, pero el Señor esperó que comieran todos. Cuando ya comieron, Jesús se fue directamente con Pedro, dice. ¿Por qué a Pedro? Porque él ya lo había negado antes, ¿no? Y no obedeció lo que... Y hasta desnudo no andaba ya, pues. Ya andaba desnudo. Si hubiera sido normal, no se hubiera puesto la ropa, hubiera salido normal a recibir al Señor. Usted es el Señor Jesucristo, sí. Pero no cuando Pedro otro le dijo: ¡es el Señor! Pedro lo primero que hizo no dijo amén. No, primero que hizo fue se puso la ropa y salió donde él. ¿Por qué no llegó desnudo a la presencia del Señor? Porque hay un mandamiento escrito que Pedro conocía. Pedro conocía la ley, la Torá, si era judío. Y él sabía que estaba mal. Y Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le hizo la pregunta. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Qué le habrá querido decir? Vamos a ver qué pasa después. Siguiente versículo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez la misma pregunta. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ya no le dijo apacienta. Pastorea. Primero le dijo: apacienta, denle de comer. Pastorea, diríjalas, instrúyalas. Pastorea mis ovejas. Otra vez. ¿Será que hasta ahí quedó todo?
Le dijo la tercera vez. ¿Por qué le habrá preguntado con tanta insistencia el Señor a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma pregunta. Y se la está haciendo esta noche a nosotros. Hermano Francisco, ¿ama al Señor Jesucristo? ¿Lo ama? Sí, dice, correcto. Qué bien. Hermano Hermes, ¿ama al Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que le está haciendo a Pedro y se nos hace a nosotros. ¿Ustedes, hermanos, lo aman? Sí. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo te voy a engañar, Señor? Usted sabe qué me pasó, Señor. Usted sabe la condición que yo he caído, Señor. Usted sabe, Señor, que yo me encontró. Mire cómo me encontró. Usted lo sabe todo, Señor. Señor, lo que quería es que él reconociera. ¿Quién va a engañar al Señor? Si él lo sabe todo, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo otra vez, apacienta mis ovejas. Vamos a ver otro versículo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías solo, te ceñías, porque tenías fuerzas. Creías que el mundo era tuyo, nadie te podía decir nada. Querías hacer lo que querías. E ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, te va a vestir. Y te llevará a donde no quieres. Y mire de qué estaba hablando el Señor. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, ¿qué le dijo? Sígueme. Le estaba hablando porque según la historia, la Biblia no lo registra, pero en los escritos de Flavio Josefo, un escritor judío, se dice que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo. Cuando le iban a crucificar en la misma cruz, él dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Póngame cabeza abajo. Y así fue como le dijo, extenderás tus manos. ¿Verdad? Y ya te va a vestir otro, ya vos no vas a poder, ya estás viejo. Y no hay otra cosa, hermanos, que llegar a la vejez en Cristo. Mire qué hermoso es el Señor. No se me vayan a quebrar los deditos, hermanos, para el Señor darle la gloria a Él, hermanos. Que Él es bueno. Ya voy a terminar. Voy a ver el último. Tal vez no lo voy a ver todo, pero quiero dejarle a usted lo más centrado. Yo creo que va entendiendo perfectamente. Marcos capítulo 5, el verso 15. Hay un hombre en Gadara. Nos presenta la idea de que los espíritus entran en juego con el deseo del hombre de desnudarse. Al ser librado de los demonios, mira lo que pasó. Porque hay posesiones demoníacas. El diablo toma ventaja muchas veces. Nosotros le damos la autoridad a él. Con nuestras acciones, con nuestras palabras. Por eso no es bueno andar mencionando el nombre de ese animal. O andarlo invocando. Invoquemos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. No le demos la autoridad a ese mentiroso. Démosle la autoridad a la verdad, que es Jesucristo. No le demos la autoridad porque ese animal es un odioso, siembra odio, siembra rencor, siembra amargura. Cristo nos da felicidad, gozo y paz, que es lo que necesitamos, esperanza. Maldiciones vienen por causa de ese animal mentiroso. Las bendiciones vienen solo de nuestro Cristo Jesús. Miren lo que dice. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Diga la palabra atormentado. ¿Sabe usted lo que es atormentado? ¿Sabe usted lo que es una persona atormentada? Una persona que no tiene paz. No puede estar en un lugar porque está atormentada y se va para otro y anda así. Y que no haya paz, no haya tranquilidad y anda. Eso es tormento. Y a este hombre lo estaba atormentando el demonio. Y que había tenido no solo uno, sino una legión. Una legión se componía casi de 150 demonios que lo atormentaban. Imagínese usted, si uno atormenta al ser humano, dígame 150 animales atormentando a un ser humano. Es para que lo maten, para volverse loco.
Y dice, es el 15. Vamos para atrás, porque no. Dele para atrás. Vamos a ver la historia completa. Dele para atrás. Vamos, sigue para atrás. Quiero que leamos la historia completa para. No, ya. Ahí. Sí, adelante. 42. Miren, aquí vamos a comenzar en el 5.1, perdón. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vamos a verso 2. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Miren en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. O sea que era bravo ese animal. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. No tienen paz, no pueden dormir, no pueden tener tranquilidad, porque están atormentados. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Y qué fue lo que hizo? ¡Ay! Ese diablo mentiroso sabe quién es el Señor de señores. Sabe quién es Jesús de Nazaret. Por eso le digo que el diablo tiembla cuando oye el nombre de Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y con respeto. Mire con qué reverencia y respeto le habla. Te conjuro por Dios que no. ¿Qué le dijo? Ahora resulta que el que atormentaba se sentía atormentado. Solo la presencia de Dios y ese demonio se sentía atormentado. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de él. En el nombre de Jesús. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Al verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora ya resulta que ese demonio le estaba rogando a Dios. Se arrodilló, estaba atormentado y ahora le estaba rogando al Todopoderoso. Imagínense el diablo rogándole al Señor de señores. ¿Y quién pues? ¿Quién como nuestro Dios? Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Estaban ahí. Ese es otro, hermano. Usted sabe que los judíos, de acuerdo a la ley, no pueden ni tocar un cerdo, ni mucho menos comerlo, porque es un animal inmundo. Y resulta que estos en esa región criaban cerdos. Mire dónde vivían los demonios. El cerdo es un tipo de demonios. Y dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El diablo pensó que ya le tocaba el juicio, ya. Y luego Jesús les dio ¿qué? Permiso. Oiga usted, el diablo hasta tiene que pedir permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿cuántos hermanos? 2000. Eran poquitos, va. 2000 chamucos atormentando a ese pobre hombre. ¿Cree que tenía paz ese pobre hombre y tranquilidad? Día y noche dice que lo atormentaban. Día y noche. No le daban paz. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio, al endemoniado, y que había tenido la legión, ¿cómo lo encontraron ya, hermano? Cuando ya estaba en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. ¿Cómo lo hallaron ahí? ¿Qué dice? ¿Lo hallaron desnudo o lo hallaron vestido? Vestido. O sea que cuando estaba endemoniado andaba desnudo. Mire, hay que tener cuidado. Porque el diablo se aprovecha de la desnudez. No vaya un día de estos a brincarle un animal de esos y lo vaya a arañar todo. Porque los animales se brincan.
lo menos en mi casa no permito que anden desnudos. Y lo hacía, pues ya no hay que hacerlo más. Pero no se va una vez más a andar desnudo. Porque no es la voluntad de Dios, ni mucho menos en la casa de Dios. Dios mío, voy a venir a la presencia de Dios yo desnudo. Mire, lo hallaron sentado y vestido y en su juicio cabal. O sea que al andar desnudo no es que están bien de la cabeza. Porque este hombre dice, cuando dice juicio cabal, ¿a qué quiere decir? Que ya estaba en sus, ya estaba en, y una persona que anda desnudo es que no anda bien de la cabeza, algún problema hay, de acuerdo a la Biblia, y tuvieron miedo. ¿Qué dice el 16? Y les contaron lo que había visto, cómo había acontecido aquel había tenido el demonio y lo de los cerdos. Hay una parte que me gusta ahí. 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al Señor. Al entrar él en la barca, Jesús, mire lo que hizo el que había estado endemoniado. ¿Qué cree que hizo? Le rogaba que lo dejase estar con él. Quería estar con el Señor, no se quería despegar de él. Que era fácil lo que había pasado. ¿Usted cree que era fácil ese hombre? Después de estar en ese gran tormento día y noche, ahora tenía una paz. Como le dijo, Señor, usted es la paz, esté conmigo porque me siento bien. Quiero estar con usted, Señor. No dice que le decía, le rogaba. Le rogaba. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Es que Él es bueno, hermano. Él es bueno. Él es bueno, hermanos. ¿Por qué nos tenemos que despegar de Él, hermano? Ahora ya no, el Señor ya no va a estar con nosotros. ¿Sabe qué? Dice que Él va a estar en nosotros. Todavía más bendición. Porque ahí lo que quería, déjame estar contigo. Pero lo que no entendió Él es no váyase a su casa. Todavía no es el tiempo. Pero viene un tiempo y es el tiempo que nosotros estamos y muchos lo desaprovechan, lo miran como nada. Es este tiempo, hermanos, cuando dice que íbamos a recibir el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora Cristo no solo va a andar con, sino en nosotros, hermanos, todo el tiempo. Esa es la voluntad de nuestro Cristo. Los demonios, hermano, mire, intentan hacer que la persona siempre se quite o se arranque la ropa o se suba la ropa demostrando su desnudez. Eso es lo que pasa siempre. Espíritus que tratan de adormecernos ante la vergüenza de la desnudez. Tanto que hoy por hoy nadie se levanta en contra de los estilos de ropa que están mostrando inmodestia. Ya no. Y hay otro caso. Le voy al Éxodo 32, 25, el último. Aguánteme un ratito más, hermanos. Éxodo 32, 25. Miren lo que pasó ahí una vez más. Y hay muchos casos que yo lo mencionaría en la Biblia. Porque aquí resulta que cuando Moisés ya no bajó del monte Sinaí, el pueblo se desesperó. Y le dijo a Aarón, haznos dioses tú, le dijo, porque este ya no volvió. Y dice que recogieron el oro y empezaron a hacer un becerro de oro para adorarlo. Aarón, el líder, hermano Hermes. Dice en la Biblia que el líder lo lograron dominar, accedió. Por eso es que el pastor de la iglesia tiene que mantenerse firme. Porque si el pastor de la iglesia permite, ya esto se vuelve un desorden. Y aquí, nosotros, al menos yo, no me voy a sujetar a la voluntad de nadie. Al único que me voy a sujetar se llama Jesucristo. Él es el que me da las órdenes a través de su palabra. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Ayúdeme. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Mire por pasos. Se puso, atrás. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. En la versión de la Biblia Jubileo, la Biblia, muchas versiones de Biblias, no dice la palabra desenfrenado, sino que, y viendo Moisés que el pueblo se había desnudado, dicen en las otras versiones. Se había desnudado, o sea, empezaron a hacer orgías, se desnudaron. ¿Por qué? Porque el líder, el pastor de la iglesia, ¿qué? Lo permitió.
Cuidado. Por eso que va a ver usted que yo soy muy delicado en muchas cosas. Pero no lo hago porque me la quiere llevar de santulón o me la quiere llevar de delicado. No. Es porque así lo dice la Escritura. Y yo aquí estoy para obedecer la Escritura. Si yo estuviera para obedecer a la gente, hermano, esto estuviera yendo y esto aquí fuera un desenfreno. Cada quien, mira, hagamos lo que hagamos, venga, haga esto. No. No, hermanos. ¿Y qué pasó después? Porque ¿para qué sirvió entre sus enemigos todo eso? ¿Qué vinieron a hacer ellos? Una vergüenza, dice. Una vergüenza. Y yo no quiero ser vergüenza para nadie. La iglesia tiene que tomar una postura clara. Por eso que usted va a ver que la mayoría de gente que anda en carnavales y en música mundana, lo primero que hacen que esos bailes que producen desenfreno, que incitan a la inmoralidad sexual, a la desnudez. Hay carnavales que la mayoría hacen eso. La iglesia tiene que tomar una postura clara en contra de esos estilos de vestirse que demuestran indebidamente los cuerpos. El cuerpo es un templo del Espíritu Santo, no una cueva de ladrones, hermanos. No, hermanos. Hermanos que cuando están trabajando sin camisa. Y hermanos. No los juzgo. Pero creo yo que debemos de tener un poco de vergüenza para mostrar en público de tal manera esos cuerpos, hermanos. ¡Vergüenza! Hermanos y hermanas caminando en ropa interior en la casa delante de los hijos. Hermano, debemos de cambiar todo eso, hermano. Vestimentas con incitación sexual. Mire, en el matrimonio no debe existir la vergüenza, pero ese es otro tema en relación con la desnudez, porque en fin es un matrimonio y Pablo habla de eso. Pero por lo demás, hermanos, tenemos que estar claros. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué piensa usted de lo que acabamos de ver? ¿Será que Dios nos ha hablado como usted quería? ¿O simplemente como la mantequilla que resbala? Esto es para crecimiento, hermanos. Esto es para que usted y yo vayamos conociendo quién es el Dios que servimos. Él es delicado, Él es un Dios de orden, hermanos. Es un Dios celoso. Ahora, si queremos seguir haciendo lo mismo, pues en la calle, pero al menos en la casa de Dios no va a suceder eso, porque yo no quiero pasar la vergüenza que pasó Aarón, que permitió eso. No. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos de pie, hermano, vamos a orar. Y si usted quiere pasar al frente para orar, quiere dar el paso del arrepentimiento. ¡Atención! ¡Atención! Noticia de última hora. ¿Sabías que todo lo que la palabra de Dios ya había dicho, ahora la ciencia ya lo ha confirmado? Los grandes descubrimientos, la arqueología y la tecnología. Te invitamos a nuestro programa La Ciencia a la Luz de las Sagradas Escrituras, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán, todos los martes a partir de la 1:30. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.